Buenos días, bienvenidos a este taller de GastroLab del curso Familia Cuidando de la Fundación FADE, un curso dirigido a aquellos miembros de la familia, a cuidadores que atienden a personas mayores en situación de fragilidad o dependencia en torno del hogar. Agradecemos para esta actividad y para el curso la financiación y la colaboración de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al Colegio Oficial de Enfermería, al Colegio Oficial de Farmacéuticos, al Servicio Murciano de Salud, al Hospital Reina Sofía, a Nestlé y a la UCAM por cedernos este espacio. El día de hoy vamos a realizar un taller de GastroLab. ¿En qué consiste este taller? Pues en la elaboración de platos en distintas texturas para mayores con problemas de masticación o deglución. Y este taller está a cargo de dos personas muy especiales a mi lado, que me acompañan: Pilar Hernández Sánchez, doctora en nutrición y profesora de grado en nutrición de la UCAM, y Pablo Gómez San Miguel, chef secretario académico del grado en gastronomía de la UCAM, a quienes te doy la palabra para iniciar este taller de GastroLab. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Bueno, la verdad que creo que sois muy afortunados de que FADE haya tomado esta iniciativa, porque la verdad que nosotros aquí en la UCAM pues aunamos dos cosas que son fundamentales. Muchas veces pues acudís a un nutricionista y al final pues os dicen, bueno, que el paciente puede comer esto, puede comer, pero luego la realidad es que nos afrontamos, es que estamos en una cocina y no sabemos cómo poder hacer que la dieta sea palatable. Y bueno, pues el objetivo de hoy va a ser que entendamos que un paciente con disfagia también puede disfrutar de la comida. A veces los pacientes con disfagia son los pacientes olvidados organolépticamente hablando, es decir, le preparamos un puré de pescado, de carne o de pollo, de carne o de pescado, y en eso se basa la alimentación, o de verduras, y no tenemos más recursos. Entonces, la idea es que hoy de aquí, bueno, pues poder trasladar a una cocina casera cosas sencillas y fáciles, pero que muchas veces pues no tenemos pues las herramientas suficientes para poder hacerlo. Lo que haremos es explicar un poquito pues cómo poder modificar texturas y sobre todo cómo poder hacer platos que resulten atractivos, ya no solo en el sabor, sino también en el color, en la presentación. Al final, a la vista un puré es feo, ¿vale? Entonces pues sí que bueno, entender un poquito también que dependiendo que hay pacientes que nos adaptamos a la textura puré, pero que hay texturas que probablemente podrían comer y que por facilidad no lo hacemos, ¿vale? Entonces pues un poco ver y también ver dónde está la peligrosidad de ciertos alimentos a la hora de cocinarlos, ¿vale? Todo eso, bueno, pues siempre teniendo en cuenta que un paciente con disfagia debemos cubrir las necesidades nutricionales, ¿vale? Bueno, pues yo voy a empezar un poquito a hablar un poquito de la parte más teórica, iremos trabajando. ¿Una cosa? Sí. Sí. Yo, bueno, ya me han presentado, quería dar las gracias también, que para mí, bueno, para nosotros es un placer que estéis aquí. La idea es que aprovechéis el tiempo lo máximo posible dentro al final, pues ojalá pudiéramos estar un fin de semana o un curso más largo, hay que adaptarse a lo que tenemos, por lo tanto ahora estáis muy callados, ¿no? Pero cualquier duda, pregunta, ¿vale? Aunque se esté grabando, pero os podéis levantar a mirar cualquier cosa, al final esto está hecho para ayudar. Bajo mi prisma, la parte que me toca de chef profesional, al final pues te encuentras con conceptos creativos o con ideas más difíciles, ¿no? Como puede ser pues un taller de estas características, donde no tienes todas las herramientas, donde te acotan técnicas, donde te acotan ingredientes, y al final es un reto pues poder pues aplicar todos los conocimientos que tienes, sobre todo para poner en la mesa pues un producto, un concepto gastronómico que sea bonito, que esté rico
y sobre todo yo que me dedico a esto, que estoy metido en muchas líneas de investigación, muchas veces la teoría, el papel lo soporta todo, pero para mí el objetivo principal de todo lo que hago es que esté bueno. Si no está bueno no tiene sentido ninguno. Muchas veces me llegan cosas, unas tablas de Excel brutales, bien balanceado, bien, mucho, pero yo luego al final con la experiencia que uno tiene ya me lo como gustativamente antes de hacerlo y hay muchas veces que ya no lo veo sobre el papel y si no lo veo no lo hago, no perdemos el tiempo. Entonces es cierto que hay muchas patologías, hay muchos conceptos gastronómicos que dificultan la labor, pero para eso estamos, para humildemente poder ayudar. Entonces para nosotros esa es, y para mí personalmente esa es la labor, intentar, pues lógicamente tenemos una estructura hecha, montada, una base troncal, pero cualquier duda que tengáis, pues lógicamente preguntar y humildemente, pues si podemos responder lo haremos. Así que nada, la idea es pasar una buena jornada y de verdad que un placer por invitarnos. Muy bien, pues vamos a empezar hablando un poquito, ¿vale?, de las diferentes texturas. Vale. Bueno, como he dicho, el objetivo de hoy es que pues consigáis nutrir a vuestros familiares, a los pacientes que cuidáis, mantenerlos hidratados, que en ciertas edades y ciertas patologías es muy complicado, con la edad se va perdiendo la sensación de sed, entonces eso unido a la disfagia pues dificulta muchísimo, es decir, los pacientes ancianos no quieren beber agua, la percepción de la sed se va perdiendo con el tiempo, entonces eso hace que también sea mucho más difícil. Otro de los objetivos primordiales es evitar atragantamientos, ¿vale?, y el riesgo de broncoaspiración, es decir, que el alimento pase a las vías pulmonares. Si eso ocurre, pues tenemos un riesgo muy grande de muerte del paciente, con lo cual eso hay que evitarlo a toda costa, ¿vale? Y luego una cosa muy importante para mí, y lo pongo en mayúsculas, y es encontrar la satisfacción del paciente. Es decir, un paciente que está enfermo, yo trabajo en un hospital con pacientes con cáncer, y los pacientes enfermos que están en casa, que no se mueven, los únicos momentos que tienen es cuando llega la hora o del desayuno, o la hora de la comida, o la hora de la cena. Entonces hacerla lo más apetecible posible, pues es un hándicap y que además yo creo que genera mucho bienestar en el cuidador, porque a mí me llegan muchos cuidadores es decir, cuando alguien cuida a alguien, la recompensa más bonita es ver que ese paciente se encuentra bien y que está feliz con lo que come, porque al final la comida es algo que no solo da energía, sino que también da felicidad, ¿vale? Entonces, ver que el paciente le gusta lo que está comiendo, pues es muy satisfactorio, evidentemente para el paciente y también para el cuidador, ¿vale? Nos genera esa frustración que muchas veces los cuidadores tenéis mucha frustración de no come, ha perdido peso, no bebe, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué texturas nos vamos a encontrar o podemos encontrar? Es decir, tipos de disfagia, ya os ha hablado José María, hay varios, yo no voy a entrar en clasificar los tipos de disfagia ni más, pero sí que cada uno de vuestros cuidadores, cada uno de vosotros vais a saber un poquito qué tipo de disfagia tiene el paciente al que cuidáis. Y encontramos diferentes texturas modificadas, ¿vale? Hay pacientes que tienen disfagia al agua, porque entonces quizás podamos ir cambiando la viscosidad según las necesidades del paciente. Tenemos diferentes tipos, ¿vale? Tenemos la viscosidad tipo néctar, ¿vale?, la viscosidad tipo miel y la viscosidad tipo pudding, ¿vale? ¿Qué es la viscosidad tipo néctar? Pues la viscosidad tipo néctar es, como tenemos aquí por ejemplo, sería un néctar de melocotón, un zumo por ejemplo de mango da una textura tipo néctar,
se puede beber con una pajita, ¿vale? Se puede beber en una taza y es como un líquido espesado, ¿vale? Luego tenemos una viscosidad tipo miel, es decir, que no se puede beber con una pajita, se puede tomar con una cucharilla, ¿vale? Y cuando yo intento de la cucharilla tirarla, ¿vale? Caen gotitas, ¿vale? Y cuando lo cojo con una cuchara, es verdad que no mantiene la forma, sino que se va a derramar y poco a poco va a ir expandiéndose. Y luego ya tenemos la viscosidad tipo pudding, ¿vale? Que es tipo, pues, como un flan, ¿vale? Solo se puede tomar con cuchara y va a caer como en un bloque, es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, un pudding en un molde y lo desmoldo, pues se expande, ¿vale? Y cuando lo cojo con una cuchara, sí que mantiene la forma, no es como la miel que se expande, ¿de acuerdo? Esas serían las 3 texturas básicas en las que vamos a trabajar y en las que tenéis que poner atención con vuestros pacientes, ¿vale? Es decir, ¿en qué textura se mueve mi paciente? ¿Vale? De hecho, hay muchas veces que estas texturas pues, pueden ir variando dependiendo de la enfermedad que nos encontremos, ¿vale? Pues hay pacientes que empiezan con una textura viscosidad néctar y luego tenemos que pasar a pudding, o en determinados podemos incluso volver de un lado a otro, dependiendo de la patología en la que nos encontremos. ¿Qué es muy importante que tengamos en cuenta cuando tenemos un paciente que tiene riesgo de, sobre todo broncoaspiración, o que tiene una disfagia que no tenemos muy controlada? Primero, evitar las dobles texturas. ¿Qué quiere decir las dobles texturas? Que yo me encuentro, como su nombre indica, 2 formas físicas en una misma comida, como por ejemplo, ahora vamos a ver muchos tipos, como por ejemplo podría ser pues una sopa con fideos, o una sopa con arroz, eso es una doble textura, o algo muy típico que ahora probaremos es poner en leche algo mojado y que haga doble textura. Pues eso hay que trabajarlo bien, porque eso es un riesgo. Muchas veces se le pone, yo he visto pues en el hospital o en residencias, el típico puré con galletas y leche, que si no lo haces bien, pues es que tiene riesgo de atragantamiento, ¿vale? Si os fijamos, aquí tenéis en esta tablita qué alimentos vamos a evitar y tienen doble textura. Primero, por ejemplo, os pongo aquí ejemplos: la leche con galletas, una sopa con arroz o pasta, yogur con trocitos, ¿vale? Eso no va bien, ¿vale? No va bien porque muchos pacientes, dependiendo, pues muchas veces no tienen la fuerza en la musculatura como para controlar diferentes texturas en la boca. Entonces, no tiene la fuerza suficiente como para tragar y puede ser que pues, se atraganten, ¿vale? ¿Cuáles serían aquí las soluciones? Ahora veremos hacer un puré de leche con galletas o con bizcocho, pero tenemos que tener cuidado que no deje residuos ni trocitos, sino que sea una leche espesa, ¿vale? La sémola, ¿vale? Podemos utilizar o de maíz o de trigo, ¿vale? Eso va a dar una textura espesa y nos va a ayudar, y los yogures pues que no tengan trocitos, ¿vale? Que sean homogéneos. Luego también tenemos que llevar mucho cuidado, hay determinados alimentos que parece que hay pacientes que podrían tomarlos porque son blanditos, por ejemplo la sandía. La sandía es un alimento muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque la sandía, nada más meterla a la boca, genera una doble textura. Tiene mucha agua y también trozos, entonces el paciente mastica y se llena la boca de agua y se atraganta. La naranja, la mandarina, la pera de agua, que es muy típica de aquí, es una pera grande de invierno, se llama también flor de invierno, que tiene mucha agua y que solo una persona
a mí me encanta la pera de agua, cuando ya, como no estés concentrado, te atragantas por la cantidad de agua que suelta. Entonces, os daremos hoy unas, pues haremos por ejemplo un plátano que se hace al horno y veréis cómo queda, se queda por dentro, pero lo metemos al horno y hacemos como un puré de plátano que además al hacerlo con la piel no se oxida y queda tan feo porque da ese color marrón cuando se oxida. Haremos una compota y le pondremos condimentos para que veáis. Haremos un triturado de fruta fresca y luego aquí podemos siempre utilizar, mirad, normalmente los pacientes que tienen disfagia además llevan asociado que no llegan a cumplir las necesidades calóricas mínimas, con lo cual es muy importante tener estrategias para aumentar el nivel calórico de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, hoy os traeremos, vamos a poder utilizar, por ejemplo, estos batidos, ¿vale? Yo los utilizo mucho porque son batidos que tienen un sabor neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo puedo añadir a un plato salado y a un plato dulce. Con lo cual, yo puedo hacer un puré de patata que vamos a hacer o una brandada de bacalao que vamos a hacer, le añado esto y también puedo hacer un batido con sandía, fresquito para el verano, hierbabuena, que muchas veces eso, los sabores frescos abren las papilas y les permiten tragar mucho mejor. Entonces, esto es un recurso que es muy útil para, en un momento dado de un paciente de disfagia que tenga cualquier complicación, que además de la disfagia deja de comer y voy a tener que incrementar el valor calórico de cada comida. Esto es muy útil, ¿vale? Estos batidos hiperproteicos, hipercalóricos con sabor neutro. También existe proteína en polvo, que a mí me gusta usarla muchas veces, y se pueden hacer batidos, cremas, pudding, muy agradables al gusto, ¿vale? Luego hay una cosa que también ahora, por ejemplo, en verano, y es el helado. El helado es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el helado, este tipo de pacientes suelen comer además pues lentos, despacio, entonces tú pones un helado y aquí en Murcia en verano, o sea, es que al minuto está en doble textura. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando lo van a cargar en la cuchara tiene por un lado una textura más sólida y el líquido que va soltando el helado, con lo cual es muy importante tener en cuenta que un helado puede ser, además al tener crema tiene una textura como muy resbaladiza que también puede hacer que se atragante, ¿vale? Luego, entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar, es decir, por otro lado, ahora que he dicho lo del helado, es importante que estén hidratados. Beber 2 litros o 1 litro de agua al día eso lo hemos hablado José María y yo muchas veces, beber 1 litro de agua en textura gelatina es muy desagradable. Es decir, que yo a veces cuando recomiendo digo que no puedo recomendar que beban 8 vasos de gelatina al día, transparente, porque es que además no tienen la sensación ni de que les quite la sed, ¿vale? Porque en nuestra mente no está acostumbrada, lo único que nos ha quitado la sed es el agua, ¿eh? Entonces se pueden hacer, vamos a ver cómo con un espesante vamos a hacer unas limonadas con limón o con lima, a las que le podemos poner frutos rojos o determinados purés de frutas, ¿vale? Y es muy importante también la técnica con la que hacemos, es decir, muchas veces nos ponemos a hacer un batido, lo ponemos todo en la trituradora y eso para una persona sana es correcto, pero con un paciente así tenemos que hacer primero el triturado de la fruta, ¿vale? Para que no quede nada que pueda interferir y cambiar la textura y luego ir adicionando el resto de cosas, ¿de acuerdo? Luego otra cosa también que es la carne picada, aunque muchas veces hay pacientes que, por ejemplo, en una disfagia, es decir, hay muchos tipos de disfagia, pero yo tengo pacientes que la disfagia viene, no tienen ningún problema físico, sino que tienen una disfagia pues
incluso por estrés, por depresión. Por ejemplo, los pacientes con cáncer no tienen una disfagia diagnosticada, pero te dicen que no pueden tragar y no les pasa nada, podrían comer cualquier cosa, ¿vale? Entonces hay que adaptar muy bien las texturas. Entonces, por ejemplo, hay pacientes con ese tipo de disfagia que la carne desmenuzada o mechada va mucho mejor que le pongan un trozo de pollo con el hueso, ¿vale? Pero hay pacientes que esto puede resultar un problema, ¿vale? Entonces, pues muchas veces pues hay que intentar adaptarse, como ya os digo, estoy hablando de una forma muy general porque luego cada paciente tiene su particularidad, ¿vale? Luego también tenemos que ver, y hay una cosa que a mí, que no aparece aquí, pero que ahora lo vamos a ver, los alimentos con hebras son súper peligrosos, ¿vale? Por ejemplo, el apio, el cardo, la celga, la penca de la celga, los espárragos, todos esos productos dejan hebras la sensación en la boca, hay muchas veces que tragas y se te queda un trocito hacia adentro y el otro y produce, ¿vale? Entonces, esos son productos que, por ejemplo, si los usamos en un puré, previo a hacerlo hay que pelarlos muy bien, ¿vale? Y luego hervirlos, es decir, no me sirve nada meterlo todo muchas veces, pues oye, si el paciente no tiene ningún problema, también por ejemplo los ajos, las cabezas de ajo, si trituramos algo con la piel del ajo, deja esa textura fibrosa, porque al final eso es filamentos de lignina muy lignificados, muy fibrosos que debemos evitar, ¿vale? Luego también, por ejemplo, pues la ternera da también la ternera, el jamón, todo ese tipo, son productos que dejan como mucha hebra, ¿vale? Luego muy importante también, a la hora de hacer un puré, pues hay que tener una técnica para hacer un puré. Pablo lo va a enseñar fenomenal y yo lo he aprendido con él porque trabajamos mucho de la mano y a mí me encanta la cocina, con lo cual que eso es también importante, el interés que uno le pone también luego a la hora de cocinar. Entonces, cuando yo hago un puré, no puedo hacer un puré que quede pegajoso, es decir, si yo pruebo el puré y se me pega ya en el paladar a mí, tengo que hacer un puré que quede con una textura lo suficiente como para que pase, es decir, que esté esponjoso. ¿Qué alimentos me van a dar melosidad? ¿Qué alimentos me diríais que podrían darme melosidad a un puré? La cebolla, el puerro, que son alimentos que dan melosidad y untuosidad a un guiso o a un caldo, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego también una cosa muy importante y que muchas veces pues tienen nutrientes como por ejemplo pues el hierro y demás, los alimentos resbaladizos, los moluscos, los berberechos, todo eso, la judía verde, son alimentos que en la boca tienen como una sensación de que se te escapan en la boca, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer también pues podemos hacer un paté de mejillón, un pastel al horno, por ejemplo una escalivada, se pueden asar las verduras en el horno, mezclarlas con huevo, un poquito de nata o tipo queso de untar y hacer un pastel en el horno, ¿vale? Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer para que sea palatable el menú. Es muy importante, ¿vale?, utilizar también, evidentemente no todo el mundo tiene en su casa una buena trituradora, pero es una parte importante también, es decir, no es lo mismo triturar, pues por ejemplo, con la maquinaria que nosotros tenemos aquí, pues, tipo un robot de estos de cocina un poquito más industrial, que hacerlo con la típica Turmix de brazo que no tiene potencia, es que no queda igual, no queda nada igual. Entonces eso también es importante, pero bueno, se pueden hacer técnicas para mejorar la textura, ¿vale? Como por ejemplo que el puré, que todo esté bien hervido, ¿vale? Para mí, cuando un puré está bien hecho, ¿qué características tiene? Pues el puré que está bien hecho
no, yo cuando lo tengo, cojo la cuchara y lo pongo en la boca, no voy a encontrar ni grumos, ni restos de hebras, es decir, tiene que tener una textura homogénea totalmente, ¿de acuerdo? No puede encontrarme un cartílago del pescado, o no puedo encontrar una espina, quiero decir, entonces lo que yo pongo en la taza del puré tengo que revisarlo y ver cómo está, ¿vale? Luego también tiene que tener la textura adecuada a mi paciente. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Es decir, cuando yo pongo, por ejemplo, cuando pongáis a triturar un puré, imaginad que hacemos un puré pues hacemos un guisito de pescado con su patata, su cebollita, ajito. Previo a hacer eso, la verdura tiene que estar, es decir, todo aquello, es decir, si le pongo apio, el apio pelado, si le pongo acelga, la acelga pelada, es decir, previo a ponerlo en la olla ya tengo que mirar que esté, ¿vale? Entonces, cuando voy a triturar, es recomendable que en el recipiente yo ponga primero el sólido y empiece a triturar lo sólido. Y voy añadiendo el caldo poquito a poco para adaptar la textura que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, si yo trituro el sólido y está blandito, ya voy a hacer como una base, una pasta, que luego voy añadiendo caldo y adapto según a la necesidad de mi ¿vale? Entonces, siempre es importante, como las texturas, yo recomendaría que siempre tuvieseis caldo en casa, pues dependiendo de los pacientes, hay pacientes que podrán hacer caldo casero y si no, hoy en día venden bricks de caldo muy saludables en el mercado, por ejemplo, en cualquier supermercado que nos encontremos, podemos encontrar caldos con ingredientes naturales, de pollo, de verduras, de pescado, de todo, que nos pueden ayudar en un momento dado a poder producir un buen puré, ¿vale? Luego hay una cosa que siempre pues es muy interesante que sepamos, y es, al final, un puré es un puré, la textura es la misma, y realmente, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un gazpacho, ¿vale? Un gazpacho tiene pepino, tiene tomate, tiene cebolla, tiene ajo, vinagre, aceite. Si nosotros trasladamos esos ingredientes a una ensalada, no saben igual, ¿verdad? Es decir, es que no tiene nada que ver. De hecho, aquí en Murcia, no sé si lo conocéis, pero se hace el gazpacho, se hace a trocitos pequeños también, pequeñitos, ¿vale? Y se pone agua y se toma con cuchara. Y no tiene nada que ver el sabor de tomarlo a trocitos pequeños a tomar un vaso de gazpacho, ¿sí o no? Y el color, es decir, entonces en un puré, la base de lo que vuestro paciente va a ver es un color, ¿vale? Entonces, vamos a ver, es decir, si yo quiero cambiar un poquito la visión del puré para que cuando llega sea más presentable, vamos a ver qué alimentos dan qué color, ¿vale? Porque al final, en nuestra mente, que tenemos un puré, un color marrón, amarronado, oxidado, que nos llama poco la atención. Es decir, tú pones, es verdad que el gazpacho tiene un color muy bonito, pero cuando cocinamos los colores se van perdiendo, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí, para que tengáis en vuestra cabeza qué color da ciertos alimentos. Pues, por ejemplo, un puré, un color blanco lo da la patata, la pasta, el arroz, las alubias, la clara de huevo, el pescado blanco, la sepia, el calamar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo le voy a dar un color amarillo, si os fijáis, vamos pasando de tonalidades, vamos subiendo de tonalidad. El amarillo, ¿qué alimentos lo dan? Pues lo dan el maíz, el pimiento, los garbanzos, piña, mango, que es un color muy bonito, es decir, un puré amarillo es bonito, ¿vale? O naranja, la calabaza,
la zanahoria, los mejillones, la yema de huevo. Rojos, pues el tomate, la fresa, la sandía, frutos rojos. Verdes, las espinacas, espárragos, brócoli, guisantes. Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues si de repente un día tenemos la base de... Yo cuando pregunto a pacientes que tienen disfagia, siempre me dicen que comen. O sea, los familiares que me dicen, pues eso, un puré o de verduras, o de pescado, o de carne. Para de contar, o legumbres trituradas, ya está. Pero se pueden hacer muchas más cosas, es decir, si yo hoy, por ejemplo, hago un puré y le mezclo muchas verduras y decido que el puré de hoy sea verde, pues voy a decir, mira, pues le pongo un poquito más de espinacas y un poquito más de brócoli y me va a salir más verde, ¿vale? Y lo mezclo con verduras que no resalten tanto como por ejemplo la zanahoria o demás y me sale el puré verde. Que un día quiero, pues cojo más esas tonalidades, ¿de acuerdo? Luego, pues ya empezamos con los tonos marrones cuando empezamos a meter cereales, legumbres, la quinoa, las lentejas, ¿vale? Y marrones oscuros, ya sabéis que las lentejas dan un tono muy poco agradable, ¿verdad? Muy marrón, la ternera, el cordero, un estofado, todo eso da colores más oscuros. Lo que os decía antes, muy importante la manipulación al hacer un puré. Es decir, yo no puedo hacer un puré para una persona con disfagia y meter espinas de pescado. Es decir, yo si necesito tener la olla o donde haya hecho la preparación y fijarme bien que en ese pescado no haya espinas, que no haya un hueso, que no haya nada que me vaya a dificultar un buen puré, ¿vale? Luego también muy importante muchas veces, ¿qué ocurre con estos pacientes? Que como estos pacientes comen tan poco, ¿vale? No podemos hacer un puré, quiero decir, y si se mantiene, se tiene que mantener bien refrigerado, congelado, es decir, porque tiene riesgo. No puedo hacer, que yo lo he visto, es decir, le pongo al paciente el puré, no se lo come, lo vuelvo a meter a la nevera, lo vuelvo a sacar, lo vuelvo a meter y tengo 3 días rompiendo esa cadena de frío, lo caliento, lo enfrío, lo caliento, lo enfrío. No, porque además el puré ya, es decir, no tiene sabor, pierde sus características organolépticas y pierde también su valor nutritivo, vitaminas y demás. Entonces muchas veces, pues aunque sea un poquito más laborioso, pero os vale la pena cocinar en pequeña cantidad y hacerlo fresco, ¿vale? Vale, luego también es importante una cosa, y esto Pablo ahora os indicará, que hacer un puré, por ejemplo, una crema de verduras, ¿vale? Hay muchos pacientes que me dicen, es que las cremas de verdura no me gustan. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente una crema de verdura la hacemos como si fuese un hervido. Ponemos una olla con agua y añadimos las verduras, las que hubiera, y trituramos. Evidentemente, pues el sabor que le da, por ejemplo, si yo hago una crema, o sea, un triturado, un puré, no sabe igual si yo he rehogado las verduras previamente que si no. O sea, cuando yo rehogo, se produce una reacción que se llama una reacción de Maillard, que se caramelizan y da un sabor tostado, muy agradable y acocinado, que no es el sabor de cocido, ¿vale? Entonces, eso también es muy importante que juguemos con eso, que añadamos en lugar de agua caldo para enriquecer, que le pongamos un poquito de nata o que le pongamos un poquito de queso o que le añadamos ese puerro que os he dicho, esa cebolla para dar melosidad. El puerro y la cebolla es fantástico para dar melosidad, ¿vale? Y bueno, pues esos son trucos que son muy importantes para que un puré esté palatable. Para nosotros lo que dice Pilar, para nosotros es la base de todo. O sea, como hemos comentado antes,
para que algo esté bueno, pues a ver, es fácil, supuestamente, pero cuando nos empiezan a quitar potenciadores de sabor, sal, nos empiezan a quitar grasa, pues todas estas dietas bajas en grasa y bajas en sal, pues al final sensorialmente pierde bastante. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pero no tiene que ser solo en esto, sino para todo. O sea, os pongo un ejemplo muy fácil, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Langostinos, gambas. Vale, ¿os gustan? Langostinos cocidos, platito de langostino cocido, lo pelas con tu cervecita o no. Está bueno, ¿no? ¿O no? Sí, vale, vale. Vale, si yo ese mismo langostino lo marco en la plancha, ¿cómo está mejor? ¿O qué os gusta más? Es diferente, ¿eh? No estoy diciendo que esté mejor o peor, pero ya huele a gamba a la plancha, ya te acercas, oye, ¿qué estás haciendo? Ostras, el vecino, ¿cómo huele a gamba a la plancha? Vale, pues eso, nosotros cuando hacemos un fumé de pescado, un caldo de pescado o marisco profesional, si yo el langostino ya lo he comprado, que ya me costó un dinero, puedo utilizar lo que es el langostino en sí, ya pelado para lo que sea, por unas croquetas de langostino. Esas cabezas, esa carcasa, esas pieles, no las tiro. Eso tú lo puedes poner a cocer y bueno, y está bueno, ¿no? Al final. Pero si yo eso lo marco con un poquito de aceite, lo sofrío bien, que huele a gamba a la plancha y ahí pongo el agua, tengo un caldo que le he subido el sabor por 100. Pasa lo mismo con el pollo. O sea, todo el mundo hace con una carcasa de pollo, todo el mundo. Ahora hacer lo que yo os digo. La gente coge el pollo con lo que sea, no, es que yo le pongo chiribilla, yo le pongo zanahoria, cebolla, yo le pongo, vale, con lo que queráis. El pollo en sí, la carcasa de pollo, si esa carcasa de pollo la horneas, pero horno que esté muy tostada, muy tostada. O sea, yo a mis alumnos les digo, cuando creas que se está quemando, 5 minutos más. ¿Vale? Muy tostado, no quemado, pero muy marrón, muy caramelizado. Eso yo lo saco y ya salivo en la boca. Eso yo lo meto al agua y eso me ha costado lo mismo, el producto. El pollo, la carcasa, lo que sea, el producto me ha costado lo mismo, el langostino me ha costado lo mismo. Pues le subo el sabor pero no sabéis por cuánto, ¿eh? Eso se utiliza mucho en cocina, los fondos oscuros, la demi-glace, la salsa española, todas son salsas de ámbito profesional que se basan en esto, en esa caramelización, esas cebollas muy oscuras, estos huesos hiper tostados, estas carcasas hiper tostadas, estas carcasas estas espinas de hueso. Todo el mundo hará el fumé, como, ay, me he hecho 3 doradas, venga, pues ahora cojo las espinas, meterlas al horno. Esas espinas salen marrones y dan un sabor brutal. Pues esos son ejemplos que yo utilizo en el día a día. Si encima me quitan grasa, si encima me quitan sal, si encima me ponen, claro, al final yo tengo que ir, pues si no, pues es como una persona, si me duele voy andando y me duele un poco un pie, pues yo intento ir a la misma velocidad, sobrecargo más el otro pie, pues al final yo tengo que ir equilibrando siempre, equilibrando para que esté bueno, porque si no haces eso, al final al paciente, al cliente, le pones algo simplón, soso, sin sustancia, sin sabor, sin aroma, y no tiene sentido. Así que intentar es mi obsesión, en todos los ámbitos, ¿eh? Yo doy una clase del máster de deporte y ¿qué tiene que ver? Lo mismo. Caramelizar, sabor, tostar, sofreír, sabor. Vamos a empezar, si os parece, a trabajar un poquito todo lo que hemos visto, ¿vale? Desde el principio, ¿vale? Vamos a empezar, Pablo, a ver las diferentes texturas, ¿vale? Que podemos, ¿vale? Tenemos, bueno, supongo que conocéis, ¿no?, los espesantes. Hay diferentes tipos y diferentes casas comerciales, ¿vale? Pero es verdad que hay algunos que, bueno, simplemente no es necesario que sepáis la composición, pero por ejemplo el Thick and Easy, el nombre lo dice, que se hace rápido, ¿vale? Es decir, por ejemplo, valdría para, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo aquí este néctar, ¿vale? Vamos a ver la diferencia, ¿vale? Que tiene una textura, bueno, si yo, imaginad que tengo el paciente que no sé si va a ser suficiente y quiero darle un toquecito más, ¿vale? Yo le voy a poner una cucharada de esto, ¿vale? Le voy poniendo poco a poco y si os fijáis, al minuto está, ¿vale? Ya lo tengo. Yo recomiendo
porque esto sigue hidratándose. Entonces, una textura un pelín por debajo de lo que quieres, porque ahora esto si lo dejas reposar sigue hidratándose y sigue texturizando. ¿Vale? Si os fijáis, ya he conseguido, o sea, hay néctar que al final, pues es un néctar ligero, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Este es el que es pesado, ¿vale? Pero no está muy espeso, o sea, esto todavía, hay pacientes que esto no se lo pueden tomar, ¿vale? Esto es lo siguiente, es muy... Es decir, un paciente con disfagia, esto no... Entonces, si yo ahora voy añadiendo, esto no tiene sabor a nada. ¿Veis? Luego hay fabricantes... Empieza... Hay fabricantes que te indican aquí la dosificación, lo puedes hacer como ella, en plan de la textura que quieras, o hay unas medidas ya preestablecidas que según el fabricante te lo indica aquí. Aquí, por ejemplo, pone pues es una cucharada textura néctar, 1,5 textura miel y 2 textura pudding, que es más... Luego más densa. venden, por ejemplo, este es otro tipo, ¿vale? Lo digo porque podéis encontraros en el mercado muchos tipos, lo mismo, pues vais a la farmacia y de repente os dan un espesante que os podéis encontrar este. Este espesante yo lo he utilizado y a mí personalmente, mirad, lo voy a echar sobre esto y vais a ver la diferencia. Este espesante no es cómodo. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho y mirad lo que me hace. Entonces, esto es muy bueno para un puré, para algo que pase por la trituradora, pero ¿veis? Esto es súper... Además de desagradable, es que te hace una doble textura, ¿vale? Entonces, si vais a comprar a la farmacia, tenéis que decir que sea rápido, instantáneo, ¿vale? Es decir, este no es como el café instantáneo y o sea, al final, pues las propiedades o lo que le añaden, ¿vale? Los almidones que lleva, pues son diferentes para que se hagan rápido o para que los podamos utilizar en un... Si no, hay que hacer la técnica colacao, que le llamo yo, que es el polvo de base, ir añadiendo líquido, ir moviendo, líquido, ir moviendo, pero si lo haces como lo ha hecho ella, en plan fácil, que es como debería ser, pues bueno, hay algunos que funcionan bien. Pero veis cómo va aumentando la textura, es decir, que si preparáis, por ejemplo, estáis preparando la merienda, ponéis eso y estáis haciendo otra cosa, cuando volváis ya tenéis un puré, ¿vale? Entonces es mejor quedarse corto porque enseguida que le pongas un poquito espesa. Una cosa muy sencilla y que, bueno, yo como nutricionista no es una cosa que me encante, quiero decir, el que los pacientes tomen pues leche con galletas, pero es algo que se da en la práctica diaria y que muchas veces yo entiendo que hay que adaptarse, es decir, yo a una persona que tiene 70 años y lleva toda su vida desayunando leche con galletas, pues es difícil quitar esa, y a unas edades, con una enfermedad, entonces os voy a ayudar a, mirad, si yo por ejemplo, yo quiero hacer, o sea, este es lo típico que le gusta a muchos ancianos, entonces lo normal es que yo le ponga ya en el vaso la leche y luego le añado las galletas y ahí en el vaso intento. Entonces, si yo cojo, y es verdad que me lleva a lo mejor un poquito más de tiempo, pero lo caliento en un cazo, la hiervo un poco y las echo. Y entonces con una varilla, ¿vale? Esto ahora va a empezar a coger, ¿vale? Entonces, claro, yo aquí consigo, como la leche está hirviendo, la dejo un poco y voy, ¿vale? De lo que se trata es de conseguir una sola textura. Esto es que es muy peligroso porque, y de hecho, por ejemplo, si yo tengo bizcocho en casa, ¿vale? El bizcocho a veces no se integra tan bien, ¿vale? La galleta sí que puedo conseguir una papilla, pero el bizcocho, y en nada que el bizcocho lleve semillas o frutos secos, genera una doble textura. Incluso a esto cojo y le añado una cucharada de espesante,
¿vale? Mirad, ¿vale? Esto ya lo tendría. Entonces, ¿veis? Se queda líquido, ¿vale? Pero hay pacientes que esto no lo podrían tomar, ¿eh? Porque aún queda un ligero, ¿vale? Algún grumo, entonces hay pacientes que no lo podrían tomar, porque mirad, ¿veis? Tiene trocitos. Si quisiera esto, tendría que pasarlo por la trituradora, ¿vale? De hecho venden, que también no sé si hoy en día ha avanzado mucho en esto, entonces venden como unos vasos que son comodísimos, no sé si los conocéis, que, o sea, es que son de... es como una batidora de mano que le das y lo lavas rápidamente, que no tienes que manchar todo y es muy cómodo. Entonces sería una opción. Entonces ahora si yo le pongo, por ejemplo, ¿dónde está? Ah. Si yo le pongo un poco de espesante, a ver, las dobles texturas, cuanto más líquido esté, a ver, si está espeso, ¿vale? Por ejemplo, es mucho más peligroso esto cuando está líquido y tiene los trocitos que si está espeso, ¿entendéis? Es decir, que si yo consigo una textura un pelín, que luego también cada persona es particular, entonces hay que adaptarse a, ¿veis? Aquí ya tengo como una gacha, ¿vale? Aquí tengo una gacha. Que esto, ya os digo, hay pacientes que con determinada disfagia no lo pueden tomar, ¿vale? Y esto es lo que hacen normalmente en muchas residencias y tal, y es muy peligroso, es muy peligroso. Vale más coger una papilla instantánea de estas de los niños, muchas veces que hay algunas que tienen un sabor muy a vainilla, a galleta, y te da una textura muy deseada, ¿vale? Hay algunas que están muy bien, ¿vale? Entonces, esto, ojo, porque es peligroso. Seguro que alguno lo habéis hecho alguna vez y da problemas. Vamos a hacer como una limonada, ¿vale? Que pues sería una forma de que el paciente se hidrate y beba agua, ¿vale? Y le vamos a añadir el espesante como para gelificarlo. Esto es un sorbete, ¿vale? Los sorbetes ya sabéis que tienen, el helado tiene una base láctea, el sorbete tiene una base acuosa, es un sorbete de fruta de la pasión. Es una fruta que abre mucho la papila, es decir, para pacientes que además de disfagia tengan náusea, que los alimentos dulces le parecen, es como muy refrescante, muy fresquito, entonces entra muy bien. Entonces muchas veces para pacientes que tienen disfagia y además tienen los efectos secundarios de una quimio, de una radio, en un cáncer de cabeza-cuello, son olores y sabores como muy agradables. Una cosa para triturar, para dar la técnica bien del triturado, sí, que es lo que hablábamos antes, que si el alimento, pues por ejemplo, como decíamos, por ejemplo, mirad lo que os decía antes, ¿vale? O sea, el apio es que es hebra. Entonces, hay gente que yo en casa, cuando tengo prisa, pues a lo mejor no lo pelo, pero mirad, todo esto, todas estas hebras hay que quitarlas. ¿Por qué? Porque yo luego en el puré lo que voy a encontrar son como pelitos. Esto es lo que voy a encontrar. Y eso es una textura que además, ¿sabéis qué pasa? Que cuando es la sensación de tener un pelo en la boca, a veces da hasta náusea. Con lo cual que hay que eliminarlo. Igual ocurre con el espárrago. El espárrago, el espárrago no tengo ningún problema, no hace falta pelarlo. Los blancos sí que se pelan, ¿no? Pero estos, si se utilizan para una crema o para habría que pelarlos y dejar la parte más tierna, que es menos fibrosa. Cuanto más hacia acá me voy, más fibroso es, ¿vale? Entonces la textura va a ser como mucho más difícil. Igual ocurre con la piña,
¿vale? Entonces, a la hora de triturar es lo que os decía, si yo estoy haciendo, imaginad que voy a hacer un zumo de piña, ¿vale? Además de que lo cuele, me va a quedar mucho mejor el puré, ¿verdad, Pablo? Si trituro la piña primero, hago una pasta y luego voy añadiendo el resto del líquido o lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso es importante, muy importante. Pero mirad esto, todo esto es lo que queda en el puré a trocitos, ¿vale? Eso es muy importante. Trituramos. Vale, es importante, bueno, estamos hablando un poco de tecnología culinaria y demás, pero voy a aprovechar también como nutricionista. Tenéis que intentar que la idea es, un paciente con disfagia no puede comer, pues siempre doy lo mismo. No, es decir, tenemos que intentar que al menos en cada uno de los purés tengamos fruta, verdura, legumbres, pescado, carne, y que sea una dieta igual de variada que si no tuviese esa disfagia, ¿vale? Eso es importante, ¿de acuerdo? Vale, y luego, sentido común puro y duro, pero bueno, no está de más decirlo. Si al final vamos a trabajar mucho con este tipo de herramientas, pues cuanto más potencia, más moltura. Y luego, pues si queremos colar todo, tenemos desde un chino, ¿vale? Que tiene el agujero, pues bueno, medianamente grueso, que para un gazpacho, un salmorejo valdría, y luego tenemos colador de malla de diferentes gramajes, pues cada uno que se busque la... Y que yo esto lo veo imprescindible. Este es más fino que este, lógicamente, pues voy probando, cuanto más fino más tardaré, pero más fino quedará, valga la redundancia. Mirar todo lo que hemos retirado al final. Parece que no, pero... Y en función del ingrediente y en función de todo, pero... Al final le he puesto un puñado de arándanos también. Esto es una textura también tipo néctar, pero que nosotros, es decir, es verdad que le hemos añadido hielo y al añadirle hielo se hace más líquido, entonces en función de lo que necesitemos podemos dejarlo un poquito más espeso y si se nos ha quedado demasiado líquido añadimos un poquito de espesante, ¿vale? Es un truco muy rápido porque muchas veces no tenemos el tiempo y a veces pues nos sale más líquido o menos y añades con una cucharada hemos solucionado el problema. Y yo creo que al final es muy importante que encontréis el punto justo que vuestro paciente necesita, ¿vale? Esto no sería algo que tiene calorías, esto sería algo para hidratar, ¿vale? Ahora vamos a hacer un batido mucho más denso, mucho más calórico, con una base láctea, con un batido hiperproteico, hipercalórico, de los que muchas veces les horrorizan porque no quieren tomarlos, entonces los podemos meter ahí sin que se enteren y no se nota. Esto no te aporta unas calorías extras, pero es una forma de tenerlo en la nevera. Yo preparo esto y en frío lo puedo tener 2 días y en los momentos de calor y demás, pues ir dándole traguitos. Es decir, no es lo mismo darle un trago a esto que a un agua con gelatina, ¿sí o no? Ahora vamos a hacer un batido, como os he dicho, vamos a utilizar, mirad, podríamos decir que podemos comprar, por ejemplo, la almendra, ya sabéis, por ejemplo, si queremos comprar crema de almendra, ¿no? Pues conseguir la textura que vamos a conseguir si compramos la crema ya hecha es muy complicado en casa, con lo cual ahora hoy en día venden crema de almendra, de avellana, de todos los frutos secos habidos y por haber. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto tiene una textura que es casi una textura tipo miel, mirad. O sea, yo cojo, ¿vale? ¿Vale? Es decir, que tiene, y evidentemente tiene gránulos. Si yo me pongo un poquito noto que tiene gránulos porque es un fruto seco, pero metido en el batido no se va a notar, ¿vale? Entonces vamos a probar a hacer esta. Le vamos a añadir, a ver, yo normalmente lo que hago es, si quiero, ¿qué ocurre? Que yo necesito, los pacientes estos tampoco comen muchísimo de una vez. Si yo meto demasiado líquido, estoy diluyendo. Entonces, si yo lo que quiero conseguir es algo que tenga energía,
y lo diluyo con agua o con leche o con una bebida vegetal, voy a intentar que con este volumen, que le añadiré un poquito más y se me va a quedar un poquito más que un vaso, pueda conseguir mucha energía. Quizá de una toma, este batido sería muy interesante para, por ejemplo, una media mañana y una media tarde, en la merienda, ¿vale? Porque tiene energía, no le llena lo suficiente y hay muchas veces que, es decir, podemos dividir el batido en 2 tomas y yo creo que para un paciente que no haga mucho gasto calórico sería bueno, porque no es bueno tampoco que ¿de qué me sirve yo darle a un paciente por la tarde este batido y que luego me salte una comida? Es decir, que no quiera hacer la cena. Entonces, es mejor hacer pequeñas tomas y que a la siguiente yo le pueda dar su proteína en forma de pescado, en forma de huevo o de lo que sea, ¿de acuerdo? Vale, entonces le vamos a poner el batido, plátano, incluso le podemos poner chocolate, le vamos a poner, ¿vale? Le podemos poner también una gotita de café. Café soluble. Café soluble, ¿vale? Nosotros le estamos poniendo chocolate en polvo. Le vamos a poner también, para endulzar y para darle energía, un poquito de dátil también. Esto ya sería otra cosa totalmente diferente, incluso la textura. Mirad lo que os decía antes Pablo, al final estamos utilizando una crema de cacahuete y se queda los trocitos que tienen, que son agradables, a mí me parecen agradables cuando uno está sano y no tiene problemas, pero que para este tipo de paciente no lo necesitamos. Patés de legumbres, ¿vale? La legumbre, ya sabéis que tiene una piel que a veces también muy dura y molesta, entonces yo recomendaría siempre, y además es fácil, utilizar, por ejemplo, para hacer un hummus o un paté, utilizar el garbanzo de bote, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a salir siempre más blandito que el que hace uno, ¿vale? Porque al final, si nosotros hacemos, por ejemplo, un cocido y ponemos a cocer el garbanzo ya cocido, pues al final sale más blando, ¿vale? Ahora chicos, vamos a empezar a hacer cosas saladas, ¿vale? Vamos a hacer el puré, el hummus, vamos a hacer una brandada de bacalao, ¿vale? Que es una forma, yo creo que original de comer pescado, con una crema de pimiento de piquillo, ¿vale? Y tenemos un pastel de verduras también, de mejillones. Tipo pudín, de mejillones, perdón, de mejillones. En escabeche. En escabeche, eso es. Vale, con el hummus, yo creo que tamizar, por ejemplo, el hummus es muy complicado, entonces hay que asegurarse bien de triturar en el turbo del aparato, ¿vale? Vale, al hummus le vamos a poner, no sé si lo conocéis, el tahín, o tajiné también se dice, sí. Es sésamo triturado, ¿vale? Al final es un fruto seco que le va a dar ese como gusto a tostado, ¿vale? Porque al final es sésamo tostado triturado, ¿vale? Entonces da un sabor muy agradable. Esto se utiliza mucho en Marruecos, Túnez, y utilizan con todo, hacen que va un poco a colación de esto, el mutabal o baba ganús, si viajáis a países mozárabes, y es igual que esto, pero en vez de con garbanzo cocido, con berenjena asada triturada, y es una pasta de berenjena que tiene un color raro, pero está buenísimo, Es un poquito de ajo, aceite de oliva virgen extra, esta pasta de sésamo, esta yo la compro tostada, pues la venden blanca, ¿vale? Pero tostada tiene más sabor, que es un poco lo que íbamos siempre, más tostado, más tostado. Están más ricos los frutos secos tostados, ¿no? Que los que no, pues lo mismo, igual. Vale, esto yo recomiendo, ahora yo voy un poco deprisa, mezclarlo bien porque al final se decanta, ¿vale? Entonces,
hay mucha gente que lo que usa es el aceite de sésamo, que lo venden también. Entonces es más fácil de utilizar. ¿Me das la sal que está ahí, por fin? ¿Le has puesto limón? No. No. Le ponemos un chorrito de limón. Ajo, ajo crudo. Hay muchas veces que yo el ajo, para la gente que repite y demás, lo utilizo ajo, no, os comento así rápido para no liarme mucho, pero ajo frito repite menos y le da un sabor, otra vez, tostado. El ajo frito, cuando estás friendo ajo, ¿no? Huele toda la cocina súper bien. Vale, yo trabajé en un restaurante con estrella Michelin que lo que hacíamos era, se cocía 3 veces desde agua fría, el ajo crudo, agua escaldada, muy poquito, 2 dedos de agua, el ajo, cuando hierve, tiro el agua, la pongo fría, el ajo otra vez, 3 veces, y así no repite, de verdad os lo digo. Era un restaurante muy, no voy a decir el nombre, un restaurante muy conocido, y era un truco de, hacíamos un gazpacho versionado y la verdad que funcionaba muy bien. Y yo hecho eso, ese ajo crudo escaldado 3 veces para que no repita, luego laminado y frito con papel secante, lo trituro, queda un polvo, y con eso he hecho mahonesa de ajo frito, he hecho salsas, y en preparaciones donde utilices el ajo fresco, que es un poco agresivo, pues utilizo ese ajo frito y la verdad que le da un sabor brutal, brutal. Esto lleva agua, ¿vale? Agua, donde haya agua puedes infusionar o diluir cualquier cosa. Puede ser agua de cocción del garbanzo, puede ser un caldo de verduras, puede ser un caldo de un cocido, puede ser lo que te dé la gana, y todo ya pues te lo llevas a tu terreno al final. Mirad esto, es súper fácil, y esto se puede, por ejemplo, pues imaginad, una noche hacemos un puré de pescado, o hay pacientes que se pueden tomar una tortilla, pues por ejemplo, la tortilla untada con esto mejora la textura, ¿vale? Porque lo pone como más melosito. Vale, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer, pues bueno, al final cuando tú creas un concepto, bueno, no sé si nuevo o no, pero una base creativa, son conceptos que ya funcionan en el mundo de la gastronomía. Entonces nos vamos a ir a el clásico vasco, pimiento del piquillo relleno de brandada de bacalao. Vale, en este caso no nos hemos quebrado mucho la cabeza, o sí, yo creo que es una buena decisión, porque ya de por sí ya es un plato que el elemento principal, el bacalao, ya viene hecho una masa, ya viene triturado de por sí, ya a nivel tradicional es así. Por lo tanto, no hay que hacer el pino puente, ¿vale? Para texturizarlo, cosa que es buena. Si ya tenemos algo que tiene buen sabor, ¿vale? Porque tiene ajo, porque tiene bacalao, y luego lo acompañamos con el pimiento, ¿vale? Pues es algo que hemos decidido que puede ser interesante, ¿vale? En este caso, el pimiento, bueno, sí, como lo vamos a triturar, el pimiento, aquí sí vamos a hacer una modificación de textura. Yo no compraría pimiento del piquillo porque es más caro. Pero bueno, en este caso, como yo os estoy hablando del pimiento del piquillo y no quiero ser un mentiroso, ¿vale? Pues sí que he comprado pimiento del piquillo, pero bueno, comprar estos pimientos de este calibre para triturar no tiene sentido. Yo lo he hecho un poco por quedar bien. Pero con tiras de pimiento morrón incluso podría valer. El pimiento del piquillo lo bueno que tiene es que está hecho a la brasa y pelado. Otra vez lo mismo, la reacción de Maillard famosa, brasa, tostado, horneado, color, sabor, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, en muchos pimientos se ven todavía las pintitas negras ¿vale? Entonces, esto lo hueles y huele a sí, huele a brasa. De hecho, eso le pasa mucho, fijaros que el mismo pimiento, el jalapeño, ¿vale? El jalapeño, ¿vale? Pues ese pimiento con un tratamiento térmico de brasa cambia el nombre y es otro pimiento. ¿Vale? ¿Alguien sabe cuál es o le suena? ¿Alguien que no sea que sea mexicano? El chipotle, el chile chipotle tan famoso, no sé si os suena, el chile chipotle está muy de moda ahora y demás, pues es el jalapeño ahumado, tostado / ahumado, y es el mismo chile, pero simplemente por este cambio, por este ahumado, cambia y ahora está tan de moda en todas las mayonesas de chipotle, salsa de chipotle, para
para finger, para hamburguesas y demás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a triturar los pimientos y le vamos a añadir espesante, ¿vale? Hasta textura deseada, ¿de acuerdo? Y luego vamos a hacer la brandada, que ahora os explico cómo se hace, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos al lío. A ver, esto ya queda con una textura, pero bueno, vamos a ponerle más, os la enseño. Pero, ¿veis? Por ejemplo, es una forma de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo un pimiento relleno? Evidentemente no lo voy a poder hacer, pero sí que consigo a la vista tener los dos colores de un pimiento relleno de bacalao. Vale, venga, pues ahora vamos con espesante, al gusto. Lo que voy a hacer es, voy a ir triturando. Espera, voy a poner un poquito primero. Este es el que hay que triturar a tope, ¿no? Si hacéis esto, vale, os recomiendo, bueno, esto o cualquier polvo, puede ser, no sé, caca en polvo, puede ser canela, no le deis máxima velocidad ahora porque si no, el polvo se va a las paredes, se quedan las paredes y luego no se integra bien, ¿vale? Entonces ahora vamos a darle Poquito a poco. poco cariño. Y eso todavía va a dar un clic más, ¿eh? Esto ya cada uno, ya os digo, el polvo lo hemos usado varias marcas, bueno, en alguna preparación, tampoco que sea un abuso, pero luego ya todo lo que hemos hecho, pues con la adición del polvo, pues consigues una textura peculiar, ¿vale? Eso ya tiene una textura tipo mermelada. Pues ahora vamos a hacer la brandada. Que nadie se escandalice. Quiero decir, brandada es, hay 1000 recetas. Yo estudié cocina en Barcelona, que hay mucha cultura de brandada, ¿vale? Entonces, bueno, la voy a hacer, es una receta tradicional, pero que nadie se escandalice luego si compara recetas, porque recetas hay muchísimas, ¿eh? Yo ahora os digo por qué. Vale, partimos de ajo, ¿de acuerdo? 2-3 ajos, finito. Vamos a hacer al fuego, vamos a tostar el ajo, buscando sabor. Con aceite de oliva virgen extra. Vamos a intentar trabajar con virgen o virgen extra, que es el puro zumo de aceituna. Con el bacalao, bueno, pues hemos comprado un lomo de bacalao. Esto, lógicamente, para triturarlo, pues no compraría un lomo de bacalao, compraría pues migas, que es más barato y demás. ¿De acuerdo? La piel no la vamos a usar, la piel yo la dejaría para hacer un pil o para hacer un crujiente o para hacer cualquier otra cosa. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como si fuera un confitado, vamos a hacer una cocción a baja temperatura. Ahora dejamos que el bacalao con un poquito de aceite, yo lo estoy acelerando un poco, pero esto en teoría es fuego lento, confitado. ¿Vale? Fuego lento, esto se hace en nada, se hace en 2 minutos, con un aceite caliente se hace. Vale, ¿qué más lleva? Lleva patata. Lleva patata, ¿vale? Esa textura, que ahí está la trampa, ahí están las buenas brandadas o no, al final, ¿no? Los sitios que hacen, acortan la proporción de bacalao y le ponen más patata, lógicamente, más barato. Nosotros, pues, algo de patata tiene que tener para que tenga una textura que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Y puede ser texturas hiper densas para hacer bolitas, tipo leche frita, para hacer croquetas, o hay brandadas bastante melosas, bastante tipo como el hummus que habéis visto, ¿eh? Suave, meloso, ya un poco lo que uno quiera. Lógicamente nosotros queremos una textura más densa que el pimiento, ¿de acuerdo? Vale, fácil, que yo lo utilizo, hay gente que, alumnos míos sobre todo, del ámbito del grado de gastronomía, que soy amante o no, yo hay cosas que las utilizo, no para siempre, pero sí que estoy a favor para un uso puntual, que son los copos de patata, ¿vale? En este caso no voy a cocer patata, tal, no porque se me haya olvidado, sino porque vamos a utilizar copos de patata, ¿vale? Que son fáciles, que están siempre en una cocina, que están, bueno, ahí, que no necesita frío, es barato, ¿vale? Y ese puré de patata hecho con leche y con copos de patata bien hecho, con una bolita de mantequilla,
en la textura que tú quieras, está muy rico. Vale, luego, ¿qué lleva también, qué suele llevar la brandada? Y ya con esto terminamos ya. Un matiz lácteo, leche o nata, como un puré de patata o como, bueno, conceptos de los que hemos hablado antes. La grasa pues tiene una connotación de sabor directa. En este caso no tenemos problema, ¿no? Hemos utilizado antes el fruto seco, que es base grasa, hemos utilizado el tahín, que es el sésamo, que es una base grasa. Pues nosotros, en vez de, al final yo quiero que esté bueno, quiero que esté rico. Está más rico con nata que con leche, lógicamente. Entonces voy a utilizar nata, ¿vale? Podía utilizar leche y ponerle mantequilla, podía no ponerle nada, pero una brandada clásica. Entonces, ¿la gente qué hace? Si lo queréis hacer a nivel clásico, la gente cuece la patata en leche. Cuece la patata en leche. Y entonces ya añade la leche y ya lo tritura todo, ¿eh? Luego hay gente, no es nuestro caso, pero hay gente que no quiere una textura hiper, yo ya un poco hablo de todos los ámbitos, ¿eh? No es nuestro caso, pero hay gente que la tritura poco, para que tenga la hebra, tenga trocitos, esa connotación de croqueta de bacalao, ¿y dónde está el bacalao? Si no, ¿no? Pues hay gente que lo que quiere es eso, quiere el trocito. Nosotros, lógicamente, no, ¿vale? Pero bueno, os lo digo por si el día de mañana veis cosas por ahí que digáis, bueno, pues esto ya me lo explicó Pablo en su día. Vale, la Thermomix tiene calor, pero bueno, lo voy a hacer sencillo, ¿vale? Lo voy a hacer fácil. Vamos a utilizar la nata como canalizador del polvo que necesita hidratarse. Y ya está. Sí, es así de fácil. Habéis visto que esto no tenía nada preparado, esto sí que lo hemos hecho al momento. Añado los copos de patata. Esto como si fuera el espesante. De hecho, esto es un elemento de ligazón, ¿eh? Sobre la nata caliente. Vale, esto necesita hervir 1 minuto, ¿eh? Con 1 minuto nos vale. Pues aquí tendríamos un puré de patata hecho con nata. Vale, listo. Puré de patata. Entonces ya lo tenemos todo. Tenemos ajo, bacalao, aceite de oliva virgen extra, sal de momento no le ponemos, al bacalao hasta el final no le ponemos nada más. Para que quede una textura chula, el aceite se lo voy añadiendo como si fuera una mahonesa. Aceite, jugo, aceite, colágeno, como si fuera el pil. Vale, pues venga, vamos al lío. Ahora sí, lo que ha comentado antes Pilar, aquí el problema estaría, luego lo trituramos todo, pero el bacalao vamos a triturarlo bien al principio, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué cantidad? Como cantidad, pues, patata lleva. Hombre, yo no le pondría, yo le pondría mitad, queda bien, ¿eh? Mitad queda bien. ¿Mitad de bacalao y mitad de patata? Sí, porque no queda muy agresivo, no queda meloso, queda untuoso. También depende de la cantidad que quieras comerte, ¿eh? Si quieres comer más, pues le pones más patata y es más suave. Mirad esto, o sea, que a mí me parece un plato súper apetecible, quiero decir, a cualquier persona. Y es un plato que realmente, ¿veis? Tiene una base blanca y luego con el color rojo queda bonito, queda atractivo. Vale, pues al final tenemos dos cosas con dos texturas diferentes y ambas aptas. A ver, aquí intento darle un pelín de volumen al plato que no lo tiene, entonces... Vale, a ver, os cuento esto lo que es. Esto es como si fuera... La base es huevo, como si fuera una tortilla, ¿vale? Pero bueno, en versión así con molde de silicona, que ahí al final, bueno, pues todo suma. Yo os lo estoy cortando, pero bueno, moldes tenemos de muchos tipos, de muchas formas, que al final para presentarlo, pues bueno, pues puede dar más juego también. Y esto al final son mejillones con escabeche, mejillón de lata, con queso crema, queso tipo Filadelfia, y huevo y un poquito de sal, ya está. Era un poco pues para daros una opción también. Esto se puede hacer con escalivada,
la típica escalivada que ya compras, pues tipo el pastel de cabracho, de pescado con tomate, con escalivada que la puedes hacer tú o la compras hecha ya, el pimiento asado, de pimiento, de como quieras, y al final, pues bueno, con un poco de mayonesa, una salsa, con lo que toque. Esto, a ver, la proporción era 2 latas de las de Mercadona, que son así un poco más grandes y un poco más hondas, ¿vale? Son 2 latas que he escurrido el escabeche y he puesto los mejillones en la Thermomix. Ahí le he puesto 5 huevos y le he puesto media, es lo que sobra de aquí, ¿vale? Del queso este suave, que luego lo que quieras, a las finas hierbas, ya cada uno que ponga lo que quiera, ¿de acuerdo? 5 huevos, que podrían valer 4, ¿eh? Pero bueno, 4 o 5 huevos, un poquito de sal y ya está. Y al horno lo he metido 40 minutos. Al baño María. Y al final, ¿por qué me voy a los escabeches? Pues un poco por lo mismo, porque me estoy yendo, aunque sea comercializados, vinagres, mejillón en escabeche, te puede gustar o no. Si te gusta es una delicia, sabor, también mucho sabor, produzco salivación en boca. Y bueno, y es un poco lo que estábamos buscando hoy aquí, ¿no? Eso es el objetivo, no sé si lo hemos conseguido, pero es transmitir trucos, tips para hacer la vida un poquito más feliz pues eso, a los pacientes que cuidamos, a familiares, a lo que sea. Es decir, intentar que sabiendo que una textura tipo pudding o puré, pues organolépticamente no es igual que comer una dieta basal normal, pero que se pueden hacer cosas e incluso se puede disfrutar y hacer una dieta completa, variada y equilibrada.